Okay, so in continuing our discussion of property, this is a picture of some children fighting over a toy. Entonces, continuando con la discusión acerca de propiedad, aquí tenemos una foto de unos niños peleándose por un juguete. Oh, the question is, why do children instinctively know what is mine, but not what is yours? La pregunta aquí es por qué los niños instintivamente reconocen lo que es mío, pero no lo que es tuyo. God has put within us the idea of private property. Y Dios ha puesto en nosotros la idea de propiedad privada. But we need help in understanding your private property and not just mine. Pero necesitamos ayuda en entender tu propiedad privada y no solamente la mía. The next slide is a toddler's view of property. Entonces, aquí vemos el punto de vista de la propiedad del niño. So I'll just let you know ahead of time, this is supposed to be a little bit funny. Y de antemano les digo que esto se supone que debe ser un poquito chistoso. Can you Y read it? dice, si me gusta, es mío. Si está en mi mano, es mío. Si puedo quitártelo, es mío. Si lo tuve hace un tiempo, es mío. Si es mío, nunca debe parecer tuyo de ninguna manera. Si estoy haciendo o construyendo algo, todas las piezas son mías. Si se ve como el mío, es mío. Si creo que es mío, es mío. So children, the point is children have no problem understanding mine. Entonces aquí el punto es que los niños no tienen problema en entender mío. Is that wrong? ¿Eso está mal? No. No, Because if there's no mine, then there's no yours. porque si no existe algo que es mío, tampoco existe algo que sea tuyo. So we have to teach children the concept of mine applies to other people and not just to them. Entonces debemos enseñarle a nuestros niños que el concepto de mío también aplica para otras personas. But one of the biggest attacks we have on Christianity is in this idea of property. Y uno de los más grandes ataques que nosotros como cristianos tenemos es en esta idea de propiedad. This very basic principle was attacked by Karl Marx, Y este principio fue atacado por Carlos Marx. and his ideas are still around today. Y sus ideas siguen dando vueltas en nuestra sociedad hoy en día. So let's look at briefly what Marx taught about property. Y ahora veamos cortamente qué es lo que Marx hablaba acerca de la propiedad. You are probably familiar with the Communist Manifesto. Y es probable que ustedes estén familiarizados con el manifiesto comunista. And one of the statements in the Communist Manifesto is that communism may be summed up in one sentence: abolition of private property. Y algo que se puede encontrar en el manifiesto comunista es que el comunismo puede ser resumido en una simple oración: la abolición de la propiedad privada. Also, in the Communist Manifesto, it says abolition of the family. Y en el manifiesto comunista también se habla acerca de la abolición de la familia. Why? ¿Por qué? Because Marx said that parents were exploiting their children. Porque Marx dice que los padres estaban explotando a sus hijos. He said that parents were unjustly taking the labor of their children. Y Marx decía que los padres injustamente estaban tomando del esfuerzo y el trabajo de sus hijos. Marx also did not believe in that a woman was the private exclusive jurisdiction of the husband. Y también él decía que la mujer no era
de la privada y exclusiva jurisdicción del esposo. Communists want a community of women. Y los comunistas querían una comunidad de mujeres. So I'm sure you recognize right away these are some very, very bad ideas. Y yo creo que ustedes reconocen de inmediato que estas son unas ideas demasiado malvadas. Communism is the opposite of the Bible's teaching on property. Y el comunismo es lo opuesto a las enseñanzas de la propiedad en la Biblia. And we find that all over the world, the attack on property through Marxism is happening. Y encontramos por todo el mundo que el ataque a la propiedad por el marxismo está sucediendo. On the next slide, I basically summarize the Marxist view of property. Y en esta diapositiva básicamente hago un resumen de el punto de vista marxista de la propiedad. The first thing they say is that capitalism is the root of all evil. Lo primero que dicen es que el capitalismo es la raíz de todo el mal. Now, obviously, Marxism denies the idea of original sin. Y claro que el marxismo niega la idea del pecado original. Because the Bible teaches that sin is the root of all evil. Porque la Biblia enseña que el pecado es la raíz de todos los males. So the second point is that capitalism is based upon private ownership of property. Y lo segundo que dice es que el capitalismo se basa en la privatización de la propiedad. Which is true, but the Marxists teach that the capitalist exploits the common worker. Y lo cual es verdad, pero Marx enseña que el capitalista explota al trabajador común. And the way to get rid of this evil is to abolish the private ownership of property. Y la forma de deshacernos de esto es abolir el derecho a la propiedad privada. Nothing could be further from the truth. Y nada puede estar más alejado de la verdad. And yet so many people today embrace these ideas. Y aún así muchas personas hoy en día aceptan estas ideas. So we need to understand the biblical view of property so we can teach people the truth. Entonces necesitamos entender la visión bíblica de la propiedad privada para enseñárselas a nuestros hijos. On the next slide, we see that communism teaches that when all property is held in common, that men will be at peace with each other. Y aquí podemos ver también que el marxismo y el comunismo enseñan que cuando todos los bienes se tienen en común, los hombres estarán en paz el uno con el otro. They teach that there will be no more need for civil government. Enseñan que no habrá más necesidad de un gobierno civil. They teach that the state will disappear Enseñan que el Estado desaparecerá and that there will be a utopia on earth. y que habrá una utopía aquí en la tierra. So communism says that there's going to be a heaven on earth. Y el comunismo dice que habrá un cielo aquí en la tierra. Is this what we saw in communist countries? ¿Es eso lo que nosotros vemos hoy en día en los países comunistas? No, we saw the opposite. We saw hell on earth for those people. No, al contrario, nosotros vemos un infierno aquí en la tierra para estas personas. Communism is one of the greatest lies of all history. El comunismo es una de las más grandes mentiras de toda la historia. I have a picture here of just one book that has exposed communism called The Grand Failure. Entonces aquí tengo un ejemplo de un libro que se llama El comunismo, el gran ejemplo, el gran fracaso, perdón. On the next slide, I just give the question, is man wiser than God? Entonces aquí hago la pregunta, ¿el hombre es más sabio que Dios? And of course, the answer is no. Y por supuesto que la respuesta es no. Anything that man comes up with
that is opposed to God is wrong. Y cualquier idea que el hombre tenga que esté opuesta a lo que Dios dice está equivocado, está mal. As a biblical Christian, I hate communism. Y como un cristiano bíblico yo odio el comunismo. It is evil, it is demonic. Es malvado, es demoníaco. All right, so let's go to the next slide. What I labor for is mine. Y en esta diapositiva dice lo que trabajo es mío. Marxism has one of its presupposition is that what I labor for is not mine. Y una de las presuposiciones de Marx es que lo que yo trabajo no me pertenece. In 1 Corinthians 3:8, we see that the man who plants and the man who waters have one purpose. Each will be rewarded according to his own labor. Y en 1 Corintios 3:8 nosotros vemos que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. In 1 Corinthians 9:7, it says, "Who serves as a soldier at his own expense? Who tends a flock and does not drink of the milk?" En 1 Corintios 9:7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? But Marx says no. Pero Marx dice no. He says famously, "From each according to his ability, and to each according to his need." Y él famosamente se ha dicho que de cada uno según su habilidad y a cada uno según su necesidad. So if someone needs what I labored for, well, too bad for me. Eso quiere decir que si alguien necesita aquello por lo cual yo he trabajado, entonces muy malo por mí. De mal. If someone can take from me what I've labored for, then what am I? Si alguien puede agarrar o quitarme aquello por lo cual yo he trabajado, entonces ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? I am a slave, right? Me convertiría en un esclavo, ¿cierto? Because someone can take my labor without my permission. Porque de esa forma alguien puede tomar mi esfuerzo y mi trabajo sin mi consentimiento. On the next slide, this is a quote by Adam Smith, Y aquí tenemos una cita por Adam Smith, who wrote the very famous economics book, Wealth of Nations. y que escribió un libro acerca de economía bastante famoso, Las riquezas de la nación. And could you read this quote? Y dicen, todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. No tiene propietario ni maestro para compartir con él. So how do we go from labor to property? ¿Y cómo vamos desde el trabajo a la propiedad? Everyone who is a laborer gets a paycheck or money, Y cada trabajador obtiene al final de mes un cheque o dinero, and we exchange this money for goods and services that we need or want. y cambiamos este dinero por bienes y servicios que queremos o necesitamos. So our labor, which is ours, is converted to our property, which is also ours. Y ese dinero que nosotros intercambiamos por cosas o servicios se convierte en nuestra propiedad, lo cual nos pertenece también. In the next slide, there's a quote by economist Thomas Sowell. Y aquí tenemos una frase de una persona llamada Thomas Sowell. And before we read this quote, let me tell you the background of the idea of greed. Entonces, antes de leer la cita de esta persona, vamos a hacer un poquito un trasfondo, vamos a hacer un poco el trasfondo de la palabra codicia. So in our country right now, some people are accused of being greedy, so we have to take from them. Entonces,
hemos visto ahora en nuestra nación que muchas personas están siendo acusadas de ser codiciosos, por lo cual tenemos que quitarles a ellos sus pertenencias. So it is assumed that you're greedy if you are a businessman or you are an entrepreneur or you are successful or you are wealthy. You are greedy. Entonces está la suposición de que eres una persona codiciosa. Si eres un hombre de negocios, si eres un emprendedor, si eres un negociante o si tienes muchas riquezas. So this is what Thomas Sowell, this is how he responds to this idea of greed. Y la forma en la que Thomas Sowell respondió a esta idea de codicia fue la siguiente. Dice, no Did you read entiendo that? cómo la codicia es para mí querer mantener lo que trabajé, pero no es codicia para otros quitar a los demás lo que produjeron. I think that's a good answer. Yo creo que esa es una buena respuesta. Okay, on the next slide. La siguiente diapositiva. Westerners take property rights for granted. Los occidentales como tenían por sentado los derechos de la propiedad esencial. It's so much part of Western thinking that we don't think much about property rights anymore. Y hoy en día en la mente occidental nosotros no pensamos mucho acerca de los derechos de la propiedad. But we should really think carefully about this. Pero deberíamos pensar cuidadosamente acerca de esto. Consider these things that are violations of our property rights. Y consideremos estas cosas como violación a nuestros derechos de propiedad. Taxation rates, Las tasas de impuestos, property taxes, los impuestos a la propiedad, inheritance taxes, los impuestos a la herencia zoning laws, y las leyes de zonificación. other laws that tell you what you can do and what you can't do with your own property. Y leyes como estas que te están diciendo lo que puedes y lo que no puedes hacer con tu propiedad. Stephen McDowell said, "He who controls the property controls the present. He who controls education controls the future." Y Stephen McDowell dice, quien controla la propiedad controla el presente. Quien controla la educación controla el futuro. In the American founding document, we find the phrase that life, liberty, and the pursuit of happiness. Y nosotros encontramos en la Constitución el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son nuestros derechos. That phrase for hundreds of years was life, liberty, and property. Sorry, can you repeat that? For many years, hundreds of years, the phrase used was life, liberty, and property. Por muchos años esa frase fue intercambiada por vida, libertad y propiedad. These are considered the most important rights for all mankind. Y estos son considerados los derechos más importantes para toda la humanidad. These three rights are closely intertwined. Y estos tres derechos están muy relacionados el uno con el otro. So you can't, if you take away someone's liberty and property, that's the same as taking away their life. Porque si tú le quitas a alguien la libertad y la propiedad, es igual a que si le quitaras la vida. If you take away someone's liberty, you're also taking away their most important, one of their most important properties. Y si tú le quitas a alguien la libertad, le estás quitando igualmente una de sus propiedades más importantes. So property rights are essential to us enjoying the life that God wants us to have.
Entonces, la propiedad es muy importante para que nosotros podamos disfrutar de la vida que Dios quiere que disfrutemos. And my last statement, this is why communism is an assault, fundamentally an assault on the right of property. Y eso es por lo cual el comunismo es un asalto al derecho de la propiedad. Because communism doesn't just take away private property, it also takes away your liberty and ultimately your life. Porque el comunismo no solamente te quita la propiedad privada, sino que también te quita tu libertad y en última instancia tu vida. On the next slide, I'm talking about the difference between communism and socialism. En esta diapositiva vemos la diferencia entre comunismo y socialismo. And there is a difference in the textbook definition of these words. Y hay una diferencia en los libros de texto, en las definiciones de estas palabras. But because people talk today about socialism, don't be fooled by that. Entonces, no se dejen engañar por lo que la gente hoy en día dice acerca del socialismo. It's the same ideas, it's the same theory, philosophy that Marx taught us. El socialismo son las mismas ideas, los mismos principios que Carlos Marx hablaba. I have come to define socialism this way. Yo he venido a definir el socialismo de esta forma. It is the opposite of Christian self-government. Y es lo opuesto al autogobierno cristiano. It's the opposite of the way God wants us to govern ourselves. Y es opuesto a la forma en la que Dios quiere que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. Socialism is external government. Christianity teaches internal government. Entonces el socialismo enseña el gobierno externo. En cambio, el cristianismo enseña el gobierno interno. So, on the next slide, does the Bible advocate communism? Entonces, ¿la Biblia aboga por el comunismo? Some people point to the book of Acts where it said that believers came together and they held things in common, that this was communism. Entonces, algunos comunistas hablan acerca de hechos diciendo de que la iglesia primitiva lo que hacía era tener todas sus cosas en común. Think about it. This was nothing like communism. Y pensemos un poco acerca de esto. Esto no se parecía en nada al comunismo. First of all, these were individual Christian believers. Primero que nada, ellos eran cristianos, creyentes, individuos. This was not the civil government. Esto no se trataba acerca del gobierno civil. What they did was voluntary. Lo que ellos hicieron fue voluntario. It was not forced upon them by government or someone else. Y esto no fue forzado por el gobierno, por alguna entidad externa. It was done by the power of the Holy Spirit. Y eso fue hecho por el poder del Espíritu Santo. Also, it was a one-time event in Scripture. Y también fue un evento aislado de las Escrituras. It was not something that you saw all through Scripture as being something normative. Y no fue algo que se vio repetitivamente en las Escrituras como algo normativo. This was not communism. This was an example of biblical Christian charity. Y esto no era comunismo, esto era un ejemplo de la caridad cristiana bíblica. Even one of the founders of communism said that the Bible does not promote communism or socialism. Incluso uno de los fundadores del comunismo dijo que la Biblia no promovía ni apoyaba el comunismo. Read the quote by Friedrich Engels. Y Friedrich Engels dijo, si algunos pocos pasajes de la Biblia pueden ser favorables al comunismo, el espíritu general de sus doctrinas es, sin embargo, totalmente opuesto a él. So if someone tells you that the Bible teaches communism, you can say, one of the founders of communism said no. Y si alguien viene y te dice,
que la Biblia apoya las filosofías comunistas, tú puedes decir uno de los fundadores comunistas dice que no es verdad. All right, on the next slide, we have a communist party in the United States of America. Entonces, en los Estados Unidos de Norteamérica nosotros tenemos un partido comunista. And listen to what they say about communism. Y escuchen lo que ellos dicen acerca del comunismo. Could you read these quotes? Es posible un mundo mejor y más pacífico, un mundo en el que las personas y la naturaleza están por encima de las ganancias. Eso es socialismo. Esa es nuestra visión, somos el Partido Comunista de Estados Unidos. El socialismo satisfará las necesidades de la gran mayoría de nuestra gente y sentará las bases para resolver nuestros problemas sociales, económicos y ambientales. Don't these sound like good ideas? ¿Y estos no suenan como si fueran ideas buenas? We know that the devil comes as an angel of light. Y nosotros sabemos que Satanás viene como disfrazado de un ángel de luz. This is a good example of that. Y esto es un buen ejemplo de eso. They say they want a better and peaceful world. Ellos dicen que quieren un mejor y más pacífico mundo. We all want that, right? Y todos nosotros queremos eso, ¿cierto? But how do you get that? Pero ¿cómo obtenemos eso? The way that they want to reach these goals is against God's ways. La forma en la que ellos quieren alcanzar estas metas va en contra de la voluntad de Dios. There are many examples of people that believe in socialism that say these type of things. Hay muchos ejemplos de personas que creen en el socialismo que hablan acerca de estas cosas. So we must be equipped to argue with them according to biblical Y principles. debemos estar equipados para discutir con ellos de acorde a los principios bíblicos. So on the next slide, I contrast the idea of property, the biblical view, and the Marxist view. Entonces aquí vamos a contrastar la idea bíblica y la idea marxista de la propiedad. So this is a summary of the things that we have discussed. Y es un pequeño resumen de las cosas que hemos discutido. Now, one thing we should notice is that Marx distinguished between personal property and private property. Y una de las cosas que debemos ver es que el marxismo no distingue entre la propiedad personal y la propiedad privada. He didn't believe that we shouldn't own anything, Y él creía que nosotros no debemos poseer nada. but he did teach that the means of production, so land, building, and tools, that should be owned collectively. Y enseñaba que todos los medios como la producción, el trabajo, todas estas cosas que el hombre se esfuerza, deberían ser de un bien comunal. So he thought that private property holds back society and is unfair to the workers. Y él hablaba acerca de que la propiedad privada hace que la sociedad tenga un retraso y va en contra o es injusto con los obreros. He taught that the common man is exploited by the capitalists Y él, who own the means of production. él hablaba acerca de que el hombre común es explotado por los capitalistas, los cuales como que controlan los medios de producción. He taught that the business owners are not heroes giving jobs to others, Él hablaba que los dueños de negocios no son héroes que dan trabajos a otros and creating the goods and services that we all want and need, o que crean los bienes y servicios que todos nosotros necesitamos. but instead they're evil men. En vez de eso, ellos son unos hombres malvados. Nothing could be further from the Y truth. nada podría estar más alejado de la verdad. Okay, so now we will discuss a little bit about what our founders had to say about property.
Y ahora vamos a discutir un poco acerca de lo que nuestros fundadores hablaban acerca de la propiedad. This is next quote under protect. Protect religion and property is a quote by James Madison. Y esta es una cita de James Madison acerca de proteger la religión y la propiedad. Okay, could you read that? Y dice, tal gobierno será mejor apoyado mediante la protección de todos los ciudadanos en el disfrute de su religión con la misma mano que protege su persona y su propiedad, no invadiendo la igualdad de derechos de ninguna secta ni padeciendo secta alguna la invasión de otra. So I think it's interesting that Madison, who was a Christian, connected protecting religion and protecting property. Y es interesante como Madison, quien era una persona cristiana conectada a proteger la religión con proteger la propiedad. He said that those were tied closely together. If we violate a person's property, we'll eventually violate their religion. Y él creía que esas dos están relacionadas tan cercanamente que si tú violabas una, ibas por consecuencia a violar la otra. Could we go to slide 48? Y vamos a avanzar un poco. This is another quote by James Madison. Otra cita de James Madison. Could you read this? Dice, el gobierno se instituye para proteger las propiedades de todo tipo, así como las que se basan en los diversos derechos de las personas, como lo expresa el término en particular. Como este es el fin del gobierno, solamente eso es el gobierno, que se asegura imparcialmente a cada hombre lo que quiera que sea suyo. So Madison is expressing the common view of our founders. Entonces Madison está expresando el punto de vista común de los fundadores. He's answering the question, what is the purpose of civil government? Él está respondiendo a la pregunta de cuál es el propósito del gobierno civil. And what is the answer? Government is to protect property. Y la respuesta es que el gobierno está para proteger la propiedad. Both internal property and external property. Ambas, tanto interna como externa. It's only can be called a just government that protects property for every man. Y solo el gobierno que protege la propiedad para cada hombre puede ser llamado un gobierno justo. And we see this also in our Declaration of Independence. Y eso también lo podemos ver en nuestra Declaración de Independencia. This statement is one statement from our declaration is probably considered one of the most important statements ever. Y esta frase de la Declaración de Independencia es considerada una de las frases más claves de nuestra historia. Could you read this statement? Okay. What is slide number 49? 49, yes, the Declaration. Nosotros mantenemos esas verdades como evidentes a sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. So there's a couple of important points here. First of all, this declaration recognizes that there is a creator. Entonces, hay varias cosas aquí bastante interesantes. Lo primero es que esta declaración reconoce a un creador. So it recognizes there is a sovereign God who made us. Reconoce a un Dios soberano el cual nos hizo. And then it recognizes that our rights come not from man, not from government, but from this creator. Y también reconoce que nuestros derechos no vienen de los hombres, no vienen del gobierno, sino de Dios. And these rights are unalienable, Y que estos derechos son inalienables. which means they cannot be taken from us. Lo que significa es que no se nos pueden quitar estos derechos.
because they were given to us from God, not from man. porque se nos fueron dados por Dios, no por el hombre. This is a very important concept because if the government gives you the rights, then government could take them away. Y este es un concepto bastante importante porque si el gobierno te dio los derechos, el gobierno te puede quitar esos derechos. Now, these are not the only rights, but the three most important are life, liberty, and the pursuit of Y happiness. esos no son los únicos derechos, pero sí son los tres más importantes: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. The pursuit of happiness encompasses property rights, Y la búsqueda de la felicidad contiene los derechos de propiedad. which was the original phrase was life, liberty, and property. Y la frase original era vida, libertad y propiedad. But pursuit of happiness is a broader term that says that man should be free to pursue happiness the way he envisions it. Y búsqueda de la felicidad es un término mucho más amplio que dice que el hombre debe ser libre de buscar la felicidad en la forma en la que él ambiciona. And this is teaching that the purpose of government is to make sure that every man has these three fundamental rights. Y esto lo que enseña es que cada hombre tiene estos tres derechos fundamentales. Okay, the next slide La siguiente is a quote from John Locke. es una cita de John Locke. And just to explain a little bit more about that phrase, pursuit of happiness. Y para explicar un poquito más acerca de esa frase en búsqueda de la felicidad, Could you read this quote? vamos a leer esta cita que dice: la necesidad de la búsqueda de la felicidad es el fundamento de la libertad. Por lo tanto, la más alta perfección de la naturaleza intelectual descansa en una cuidadosa y constante búsqueda de la verdad y una felicidad sólida. Entonces, cuidarnos a nosotros mismos de no confundir la verdadera felicidad con una imaginaria es el fundamento de nuestra libertad. So the idea of pursuit of happiness doesn't mean just doing what feels good to you. Entonces, la idea de búsqueda de la felicidad no tiene nada que ver con hacer lo que para ti te parece que está bien. This phrase, pursuit of happiness, was a moral term. Y esta frase de búsqueda de la felicidad es un término moral, which means pursuing that which was good and pure. lo que significa es ir en búsqueda de lo que es puro y lo que es moral. And of course, as Christians, what is good and pure must be defined by the Bible. Y por supuesto que para los cristianos lo que es puro y lo que es moral debe estar definido por lo que la Biblia dice. Okay, I'm going to skip to slide 52, attacks on property. Y vamos a saltarnos a unas cuantas diapositivas, ataques a la propiedad. So we discussed this a little bit earlier. These are various ways that our property is under attack today. Y ya habíamos discutido un poco acerca de esto y estas son algunas formas en las que la propiedad está siendo atacada hoy en día. Now we could spend a lot of time talking about each one of these. Podríamos pasar bastante tiempo hablando en cada una de estas, But let's talk about the last one, entitlements. pero hablemos acerca de la última, que es autorizaciones, Because this is one of the main ideas of socialism. porque esta es una de las principales ideas del socialismo. We have the term redistribution of wealth. Y tenemos este término que es la redistribución de la riqueza. Government takes from some citizens through taxation and gives to someone else. El gobierno toma de los impuestos de una parte de la población y se la da a otra parte de la población. And why do they do this? ¿Por qué hacen esto el gobierno? Because we believe that someone is entitled to this money or this property. Porque creemos que alguien está
autorizado a administrar este dinero o esta propiedad. So we have people that we believe are entitled to a house or an education or health care or even a phone. Porque creemos que hay personas que están con el derecho de tener una casa, una educación, un cuidado de salud y, y muchas otras cosas más, muchos otros beneficios. So what is an entitlement? Entonces, ¿qué significa una autorización o un derecho? It is a claim or property. Es reclamar una propiedad. It's a demand that you must receive something. Es una demanda de que debes recibir algo. So if I am entitled to something, it is my right to have that. Entonces, si yo estoy titulado o autorizado a algo, es mi derecho tener esa cosa por la cual yo estoy autorizado. And that implies that someone else must give that to me. Y eso implica que alguien más debe dármelo. And so the civil government ends up being the one to provide that. Y el que provee eso es el gobierno civil. But the civil government owns nothing. They have no money or no property. Pero el gobierno civil no posee nada, ellos no tienen dinero ni propiedad. They must take it from someone else, someone who pays taxes. Ellos deben tomarlo de alguien más, de alguien que paga impuestos. So this is where we get the idea of a redistribution of property. Y es ahí donde nosotros sacamos la idea de la redistribución de la propiedad. Okay, so we must, in order to stop this redistribution of wealth, Entonces, para que nosotros podamos parar o evitar esta redistribución de la riqueza, we must realize that the idea of an entitlement is wrong. tenemos que darnos cuenta que la idea de estas autorizaciones está mal. I am not entitled to someone else providing for me. Yo no estoy autorizado a que otras personas provean por mí. I must provide for myself. Yo debo proveer por mí mismo. Okay, can we go to slide 60? And I would encourage all of the students to read these. There's a lot of material on here that we weren't able to get to, but go back and read that. Okay. Vamos a saltarnos unas cuantas diapositivas y yo voy a animar a los estudiantes que puedan leer de pronto con más detenimiento estas diapositivas porque hay bastante material que no hemos podido cubrir. So, for example, in the United States right now, we had a presidential candidate, Bernie Sanders, who was a socialist. Entonces nosotros teníamos un candidato presidencial aquí en los Estados Unidos que era un candidato socialista. And he says very emphatically, we must take money from the rich and give it to the poor or the middle class. Su nombre era Bernie Sanders y él lo que decía es que nosotros debemos quitarles el dinero a los de la clase alta y dárselos a los más pobres. And a lot of people say, "Yeah, this is a good idea. We think this is good for our country." Y muchos aplaudían y decían, sí, yo creo que esto es una muy buena idea, esto va a ser algo bueno para nuestra nación. But this is so wrong and is so unbiblical. Pero eso está tan mal y está tan alejado de la verdad bíblica. Can you read this quote by James Madison? Y James Madison nos dice, eso es un gobierno justo. Bajo tal no hay seguridad de la propiedad, donde la propiedad que un hombre tiene en su propia seguridad y libertad personal es violada por convulsiones arbitrarias de una clase de ciudadanos para el servicio del resto. So he's saying it is not a just government when property is not secure. Y él básicamente lo que dice es que no es un gobierno justo cuando la propiedad no está siendo asegurada. It's not a just government when property is taken from one citizen and given to someone else. Que no está siendo un gobierno justo cuando la propiedad está siendo quitada de alguien para dárselo a otra persona.
And we see this all through the scriptures as well. Y podemos ver esto a través de todas las escrituras también. One of the most striking stories is in 1 Kings 21. Y una de las historias más terribles que podemos encontrar está en Primera de Reyes 21. I would encourage you to read that passage of scripture. Y les animaré a que ustedes lean este pasaje de las escrituras. Okay, in our next lecture we will talk about, we've talked a lot about property in general and internal property, external property, but the next lecture we will talk about internal property, our conscience. Ok, nosotros hemos estado hablando acerca de la propiedad externa, pero en la siguiente sesión nosotros vamos a hablar acerca de la propiedad interna, la cual es nuestra conciencia. Okay, God bless you. Muchas gracias, que Dios los bendiga.